Bien, ahí están viendo la pantalla. Sí, ahí está. Bueno, haciendo un poco una recopilación de ideas, ¿cierto? De lo que habíamos hablado. eh, la semana pasada estuvimos viendo un poco el tema más básico, en general, sobre qué es lo que significa Shavuot. Shavuot, ¿cierto? ¿Qué es lo que- ¿Por qué se llamaba Shavuot? La primera cosa que tuvimos que responder. No sé, por ahí alguno se recuerda, quiere hacer algún aporte de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, clase o el estudio. ¿Se recuerdan? No voy a bajar yo aquí para que no les voy a soplar. ¿Qué es lo que ¿Por qué se le llamaba Shavuot a la fiesta? Claro, se llama fiesta de las semanas, pero ¿por qué se llama Shavuot? A ver si por ahí hay alguna participación de los hermanos. Pueden hablar, no hay ningún problema. Aquí no mordemos. Por contar las 7 semanas antes de Pentecostés, claro, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con la cuenta que estamos haciendo hasta llegar al día 50. Ahora, también tiene una explicación de por qué se llama Shavuot, o de dónde viene Shavuot, la palabra Shavuot. Ya habíamos visto abajito, venía de la palabra Shavua, se recuerda la palabra semana, y a su vez, esta palabra deriva de la palabra 7, Sheva, por ejemplo. Entonces se cuentan 7 semanas, 7 semanas en este caso, de días, ¿ya? También por allí la palabra Shavua está intrínsecamente relacionada con la palabra juramentar, hacer un juramento, Ariel, ¿ya? ¿Sí? bueno, lo que entiendo es que él estaban ahí, estaban esperando el momento en cuando el Señor lo estaba preparando a ellos para poder entregarles la Torá. Claro, justamente. Y en eso estaban ahí esperando y preparándolo el Señor a ellos para que ellos pudieran recibir la Torá y darle las instrucciones cómo iban a cambiar su forma de vivir y su forma de adorar, que había un solo Dios y no los montones de dioses que tenían los pueblos cercanos. Entonces ahí él le iba a dar las reglas para que ellos pudieran saber que había un solo Dios y que fueran santos como él era santo, no como los otros dioses que eran cualquier cosa, como se puede decir. Eso yo creo que entiendo que ese era el momento de estar esperando ahí esas semanas, que después iban Justamente. a cuadrar con los 10 días, iban a ser 50 y cuadraban después con la fiesta de Pentecostés, cuando cayó también el Espíritu Santo de Dios sobre los que estaban ahí, los 120 reunidos, que la palabra 120 también implica mucho también, Bien, bien, ¿cierto? ahí habló de todo un poco, ¿cierto? Respondí también otra de las preguntas que dice acá. Algunos de los eventos históricos que ocurrieron en Shavuot, cómo revelaban esa jornada algunas lecciones para aprender de la fiesta. Justamente tiene que ver con la entrega de la Torá, y ya yo creo que todos sabemos, con también la venida del Ruach HaKodesh, que se posó, ¿cierto?, sobre aquellos 120 y todos los que estaban reunidos en general, ¿ya? Eh, y también hablamos de un poco de una visión de qué se trataba, ¿ya? Desde Pesach hasta Shavuot. Bueno, mencionamos también que la palabra Shavuot o la semana no está regida, por ejemplo, por los tiempos, por los astros. Por ejemplo, el sol no rige la semana, el sol rige el año, la luna regirá los meses. Ya en la antigüedad también tenía que ver con la semana. Eh, pero la semana de 7 está designada también por el Shabbat. El Shabbat marca un término a la semana. Así Un que, término y un comienzo. claro, un nuevo comienzo. Así que, en general, la semana no está arraigada en los tiempos o en las estaciones, sino que tiene que ver con una forma de conteo. ¿Ya? Y el conteo es un conteo cíclico. Entonces, la festividad de Shabbat también tiene que ver con esto, un conteo cíclico.
justamente en ese conteo cíclico vemos algunas cosas comparables. Por ejemplo, Shavuot se representa con un conteo de 7 semanas, de días. Y a su vez tenemos otro sistema que modela algo similar, que son los ciclos de los jubileos. Entonces cada 7 años era un Shemitah, un año de remisión o de descanso de la tierra. Claro. Y al día o al año 50 se hacía un gran Yovel, un gran jubileo o una liberación, ¿ya? Todo volvía, ¿cierto?, a su dueño original, todas las tierras. Y hay una conexión clara, ¿cierto?, entre Shavuot y el Yovel. Podemos verlo. Y cada semana como un Shemitah. Ariel, Hay un ejemplo ahí. ¿Sí? mira, según un rabino también dijo que ya habían 120 de estos periodos en que se producía la entrega de todo lo que la gente pedía, o todo retornaba a manos del que lo había solicitado, ¿cierto? Del que había Ah, entregado. perdón, se fue Entonces, el audio, no lo escuché. ¿Puede repetir? eh, mira, el 120 también, 120 años predicó Noé, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, 120 también serán los días de cuando dijo el Señor del hombre, vivirá. Moshe también murió a los 120 años. Entonces, el Señor siempre es matemático para todas las cosas. Este jubileo también dicen que son 120 jubileos que se han cumplido hasta, hasta, hasta este jubileo. Entonces, todo retornará a manos otra vez de Israel, a Dios, por decirlo así. Todo retornará otra vez, todo lo que se ha quitado, se le ha quitado a Israel de tierra, todo volverá a manos de él otra vez cuando esté el Mesías reinando. Sí, el Algo número así entiendo. está relacionado con el número 12, ¿ya? Sí, El número 12 es muy particular en la escritura. En este caso es como el 120 es un múltiplo de por sí del 12. El 12 tiene que ver con una forma de conteo de la antigüedad que representa una plenitud, ¿ya? Por ejemplo, en la antigüedad las grandes ciudades tenían 12, o los grandes imperios, coaliciones tenían 12 ciudades, o las familias se les lee como completas cuando tienen 12 hijos, por ejemplo. El número 12 tiene que ver con una plenitud, ¿ya? Por una unión completa, una completa plenitud. Entonces, la edad de profeta, claro, es como 120, y ahí cumplió la plenitud de sus años, ¿ya? claro. Y ahí descansa. ¿Ya? Y claro, los 120 tiene que ver con eso, con una reunión. Que hayan sido 120 tiene que ver con eso. Ellos, más que una asamblea, porque por ejemplo en la escritura, cuando se habla de asamblea, se puede referir incluso a 10 personas, pero 10 grupos de 12 tenemos 120. Entonces, estamos hablando prácticamente de 10 minyan, pero de 12 minyan, por así decirlo. O sea, es un número completo de congregaciones. Está hablando también de una unión de congregaciones, los 120. Y en el fondo ellos estaban representando en ese minuto, por lo que podemos notar en los números, a todos los judíos que estaban dispersos a lo largo del imperio, que se habían reunido allí, por así decir, de los 12 lugares que hayan estado esparcidos, ¿ya? Y todos se reunieron, en cada uno de esos 12 llevó una asamblea a Jerusalén, que se vio representada en esos 120. También podríamos interpretarlo de las 12 tribus, etc. Tiene que ver un poco con la plenitud y de que habían sido reunidos allí, no solamente los que vivían en Israel, sino los que venían de afuera. Entonces fueron reunidos en la plenitud, por así decir, de todo Israel. Y esa pequeña plenitud fue la que recibió el Ruach HaKodesh en nombre de todo el resto. Entonces ahí también nos marca cómo se iba a extender también la obra del Mesías y del Ruach HaKodesh, que había llegado en el fondo a toda tribu y lengua, incluso de todos los judíos en la dispersión. ¿Ya? Tiene que ver un poco con eso, los saludos de la Carta de Santiago, de las 12 tribus, las 12 de la dispersión. No esencialmente porque fueran las 12 tribus dispersas, que esta tribu está acá, está acá, está acá, sino por el número representativo, ¿ya? Ya las tribus hace cientos de años algunas de ellas se habían asimilado, pero ellos estaban hablando de los judíos, los que todavía eran fieles a la Torá, y en ese entonces tenían la identidad, ya todavía de ir a Jerusalén.
porque el resto no va a Jerusalén. El resto ya se había asimilado hace mucho tiempo. Tiene que ver con eso, ya un poco la plenitud. No sé si hay por ahí otra observación. Y bueno, también nos conectamos con el Yovel y el Shavuot, o sea, Shavuot, que representa también un esquema del Yovel, tiene que ver con la gran liberación que ocurre en Shavuot. Ya esta liberación tiene que ver también con la entrega de la Torá. Así que el Yovel significaba la remisión de la deuda y el retorno a su legítimo propietario. Sí. Y el Shavuot nos recuerda también que hay una redención completa. Todo en el fondo se le devuelve al Eterno. ¿Ya? Aquí tenemos como la figura inversa, por así decir. En el Shavuot nosotros somos los que le entregamos el grano, ¿cierto? Las primicias al Eterno. Entonces nosotros le damos su lugar a Él. Y en el Yovel también nos representa que Él nos da el lugar a nosotros. Todo se devuelve a su dueño. Entonces hay una relación recíproca allí. Todo vuelve a su dueño. Y de la única manera de que el mundo vuelva, por así decir, a su dueño, es que la gente haga según la voluntad de aquel que es el dueño del mundo. Y eso tiene que ver con el recibimiento de la Torá. Eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. ¿Ya? Habíamos visto también este cuadro muy importante, y de aquí nos tomamos para continuar, que en Pesaj, ¿qué es lo que representaba Pesaj para nosotros? Que habíamos sido redimidos, liberados. Ya habíamos sido justificados también por el Cordero, ¿ya? Y por la sangre del Cordero, por nuestro Mesías. Y en Shavuot recibimos la instrucción para ser santificados. Amén. Entonces en Pesaj fuimos redimidos para ser justificados, ¿ya? O para ser hallados justos, ¿ya? Para vernos a través del Eterno, como un pueblo suyo, un pueblo salvado por el Eterno. Es un pueblo que el Eterno, por así decir, le da su respaldo, lo justifica. Pero en Shavuot recibimos la instrucción para ser santificados, como lo estudiamos en la porción de esta semana, para ser santificados. O Kedushim. Pesaj también representaba la identidad. En Pesaj tomamos identidad para saber quiénes somos, ¿ya? Para tomar identidad de quiénes somos. Y en Shavuot recibimos las instrucciones para saber qué debemos hacer. Entonces hay una conexión directa entre Pesaj y Shavuot. Shavuot nos indica quiénes somos, Pesaj nos indica quiénes somos y Shavuot qué es lo que debemos hacer. Pesaj nos da la justificación, la redención, y Shavuot la instrucción para ser santificado. Aquí hay un complemento, ¿ya? Y con esto habíamos terminado el gran evento, ¿cierto?, de Shavuot, y con la entrega de la Ruach HaKodesh, ¿no? Creo que no habíamos leído esto. Dice, el segundo gran evento que ocurrió en Shavuot, aparte de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, fue el derramamiento del Ruach, como se registra en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50 en griego, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos de el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el espíritu del Ruach les concedía hablar. Ya ese fue el segundo evento grande, importante, milagroso que vimos en Shavuot, en esta época. También la recepción o el recibimiento del Ruach HaKodesh sobre congregaciones, sobre la gente que representaba en el fondo a todo el Israel. No eran los 2 o 3 millones de personas a los pies del monte, pero era un grupo de cada uno de los que estaban en la dispersión. Era una representación, ¿cierto? Un remanente de todo el Israel que estaba en ese entonces, en todas las naciones, que estaban allí reunidos. Y ellos recibieron como testimonio el Ruach HaKodesh. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del hecho de que el Ruach fue dado en este camino de la fiesta de Shavuot? Dice en Lucas 24. Lucas 24, 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced
en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y luego dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, cuando vino el Ruach HaKodesh, ¿cuál fue la importancia que vino? Bueno, una palabra bastante usada en este tiempo, a empoderar. Vino a empoderar a todos sus hijos, a darles una fuerza especial. ¿Para qué? En el fondo hablamos de la capacidad. Cuando uno habla del espíritu, es como si uno estuviera a lo mejor haciendo un ejercicio, un deporte. Tiene que ver con la energía de por sí. La energía es lo que nos permite realizar las cosas. En el fondo el Ruach HaKodesh es lo que nos permite conectarnos a la voluntad del Eterno, a Él, ¿cierto? Nuevamente a la fuente de donde venimos, de donde provenimos, para poder hacer lo que fuimos comandados a hacer. Eso es lo que busca el Eterno, que cumplamos la orden que Él nos dejó. Como dice aquí, para que recibiréis poder hasta que, cuando venga, para hacerme testigo, para empezar a testiguar todas estas cosas en todo lugar. Y recordemos que fueron acompañados por muchas señales en este entonces. Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, perdón, aquí se me fue el dedo, parece. Entonces, continuamos. Dice la presencia del empoderamiento del Ruach. ¿Me presta el vaso? Hay un comentario ahí, dice: durante la historia de Israel, muchos sucesos se enfocan en el número 7. En Shavuot se firmó el contrato matrimonial entre el pueblo de Israel y nuestro Padre, cuyo anillo es el Shabbat y el contrato es la Torá. Justamente, de una manera muy poética, ¿cierto? Muy alegórica, Shavuot representa el primer juramento, o son los juramentos, de hecho en plural, porque no fue solamente el Eterno quien juramentó que Israel sería su pueblo, sino que también fue el pueblo el que dijo: tú serás mi Dios, tú serás mi padre, tú serás mi esposo también. Así que es una noche de juramentos, un día de juramentos, de unión, como bien coloca allí el anillo. Bueno, antiguamente no se daban anillos, ¿cierto? Se daban las dotes. En la antigüedad no había anillos, sino que se pagaba una parte. Ese pago era la garantía del matrimonio. Posteriormente eso fue evolucionando y el anillo es una imagen de esa práctica de la antigüedad. El anillo es como la dote, por eso es que tiene que ser muy especial para la mujer. Tiene que ser algo preciado que ella pueda guardar, atesorar, símbolo de la unión. Incluso de lo que ella pueda sacar un poco en caso de que se disolviera, como era la dote. ¿Ya? Eso es un paréntesis. Pero muy bonito ejemplo. El Shabbat es el anillo. El Shabbat es eso que nos une, esa señal del pacto, justamente. ¿Ya? Mana Giovanna por ahí saluda, pone Shavuot Top comunidad. Shavuot Top para usted también y toda su familia. Llegamos entonces. ¿De qué se trata esto? Para luego hablar de los nombres de la fiesta. Dice: en Pesaj fuimos redimidos con el fin de servir a Dios. ¿Qué es lo que decía Moshe a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Ya? Deja ir a mi pueblo. Esa era la frase, esa es la frase. Para que nosotros le sirviéramos. ¿Qué es lo que representa servir a Dios? Es santificar su nombre. Lo que hablaba un poco en la mañana, tiene que ver realmente con conducirnos de la forma que el Eterno se conduce. Para que la gente pueda santificar su nombre. Si nosotros actuamos de mala manera, la gente va a profanar el nombre del Eterno. Pero si nosotros actuamos de buena manera y le servimos correctamente, como Él nos enseñó, realmente podemos santificar su nombre. Y definir también la Torá, que son las instrucciones. Y el Ruach es la capacidad o el poder para realizar todo el cumplimiento de estas cosas. ¿Ya? O sea, en el fondo, no podemos ser santos si no cumplimos las instrucciones que el Eterno nos dio. No podemos cumplir las instrucciones si tampoco tenemos la capacidad o el poder para poder realizar estas cosas. Y ese es el punto.
Por ejemplo, una persona a lo mejor puede querer salir a correr, pero a lo mejor no puede en un momento. Hoy día a lo mejor está en cuarentena, pero no puede. El hecho de tener la capacidad o la posibilidad de hacer las cosas brinda que podamos realizarlas, ¿ya? Entonces, a lo mejor alguien puede querer hacer de todo corazón las cosas, pero si no ha recibido el Ruach HaKodesh, probablemente pueden haber obstáculos en la vida que le vayan a impedir poder realizar eso. Pero en cambio, cuando tenemos el Ruach HaKodesh, Él nos otorga esa fuerza a nuestras vidas para poder realizar los preceptos, para poder conectarnos con Él, alinearnos, ¿cierto?, a su voluntad y poder realizar sus mandamientos y su voluntad en general. No solamente el mandamiento que está escrito textual, también cuando se trata de hablar con alguien y dar una palabra, ¿cierto?, de parte del Eterno. Veo allí que hay otro comentario. Dice, servir al Padre es el objetivo principal de nuestro pueblo desde su fundación, cuando dijeron, así haremos, Naaseh Benishma, haremos y oiremos, dijo el pueblo, y obedeceremos. Naaseh, haremos y obedeceremos. Entonces, como el pueblo dijo, Naaseh Benishma, haremos y obedeceremos, lo que hizo el Eterno fue darles la Torah. Ok, ustedes van a hacer, les voy a dar la Torah. ¿Ya? Pero para obedecer realmente la Torah, tenemos que recibir el Ruach HaKodesh. Tenemos que recibir esa fuerza que permita, ¿cierto?, que nuestra debilidad, que nos impide, nuestra naturaleza, que nos impide realizarlo, podamos doblegarla. Y para eso es vital que recibamos la vitalidad misma del Eterno, ¿ya?, por la cual Él nos creó. Recordemos que el Ruach HaKodesh se movió en toda la creación, como lo dice Génesis 1. El Ruach del Eterno se movía en la creación. Es lo que dio la fuerza, la vitalidad al mundo. Su Ruach. Y es lo que también nos da la vitalidad para poder cumplir lo que dijimos. Naaseh. ¿Ya? Y poder obedecer. Así que voy a bajar aquí. Dice, debemos santificar el nombre siendo testigos de Yeshua a todas las naciones. La fiesta de Shavuot nos recuerda que uno de los principales deberes, como siervos de Hashem, es difundir las buenas nuevas de Yeshua a todas las naciones. Justamente por eso es representativo que él haya llamado a sus 120, porque esos eran representativos de todas las naciones. Ellos representaban a todas las naciones donde ellos, o los Yehudim, estaban dispersos. Por lo tanto, la manera en que ellos van a llevar la palabra como testigos de Yeshua, habiendo recibido el Ruach HaKodesh en Jerusalén, en Shavuot, era para que lo llevaran, ¿cierto?, de vuelta, no para que se quedaran ahí. La instrucción fue, quédense hasta que reciban el Ruach HaKodesh, pero luego tienen que volver y ser testigos de estas cosas. Y ahí tenemos el cumplimiento, ¿cierto?, de lo que nos dijo Yeshua. Esta es la manera. La fiesta de Shavuot también nos recuerda que debemos ser constantemente guiados por el Ruach HaKodesh, quien nos empodera para ser efectivos en ser testigos vivos de Yeshua. Justamente, si nosotros no nos dejamos guiar, o si nosotros no usamos, ¿cierto?, de esta conexión que el Eterno nos dio directamente con Él, que es su Ruach HaKodesh, su Ruach, su espíritu. Si nosotros no usamos de esta conexión, pues probablemente cuando llegue el momento y tengamos que dar cuenta, diremos, pero es que no pude, mi naturaleza. ¿Qué nos va a decir el Eterno? Pero yo te di mi Ruach para que tú pudieses hacer estas cosas. Yo lo puse al lado tuyo para que te fortaleciera. Entonces, ya no hay una manera de salirnos, ¿cierto?, y de decir no puedo. Porque, como dice la Escritura, todo lo puedo. En el Mashiach, en el Mesías, que nos fortalece. Con Yuhal, Bemashiach, Yeshua, Shenoten Likoach. Ya todo lo puedo en nuestro Mashiach que nos fortalece. Entonces no hay una manera que nosotros ahora digamos, no puedo. El Eterno nos ha fortalecido y el Ruach que nos dejó el Mesías, ¿cierto?, fue para fortalecer nuestra vida, poder cumplir su voluntad. Sí, bueno, ahí colocan algunos que hay un micrófono abierto. Sí, a ver, voy a silenciar a todos allí para que, si alguien quiere hablar, después lo puede abrir, ¿ya? Para que no haya problema.
con el audio que están escuchando. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, sigamos. Dice, ¿estoy comprometido a compartir las buenas nuevas acerca de Yeshua a otros? Una pregunta que nos hace este estudio, esta reflexión. Solamente quiero recibir el Ruach HaKodesh, solamente quiero recibir la Torá, solamente ahora digo que yo quiero guardar la Torá, seguir al Mesías, y que ahora sé que la Torá es verdad. Pero el punto es, ¿estoy dispuesto a compartir estas buenas noticias, estas buenas nuevas acerca de Yeshua a otras personas? Porque el haber recibido también del Ruach HaKodesh tiene una misión detrás de. Y esa misión es poder compartir con otros. Es que al ser testigos podamos también hablar estas cosas que hemos recibido. No se trata de obligar a la gente, no se trata de condenar a la gente. Se trata de hablar como testigos y como testigos verdaderos, de haber recibido, ¿cierto? De haber experimentado la bondad del Eterno y lo que Él nos ha dado. Entonces, si nosotros somos testigos, es decir, somos los principales que podemos dar un testimonio acerca del Eterno. Hoy día no está Yeshua. Nos vemos al Eterno en medio nuestro, de una manera física, pero somos testigos de lo que hemos recibido de parte de Él, de todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos una misión también y el Eterno no solamente nos da el Ruach para que nos quedemos nosotros listos y ya, no, Él también nos da el Ruach para que podamos compartir con otros. Ariel, ¿cómo se escribe? Todos los huevos del Mesías que me fortalecen en hebreo. Bueno, de ahí se los mando ya para que lo puedan tener. Los voy a mandar ahí en el grupo. Tengo una imagen por ahí que les puedo mandar. Que hice yo con esa frasecita. ¿Ya? Es col, ojal, todo lo puedo. Etcétera. Bueno, sigamos. Perdón, ahí me desconecté. Dice, me estoy preparando para estar listo para dar una respuesta a cualquiera que me pregunte acerca de la esperanza que está en mí. Otra pregunta muy importante que debemos hacernos. Somos testigos, pero nuestro testimonio no es simplemente ocular. Ah, sí, yo vi. No, porque nuestro testimonio nos incluye a nosotros. Nosotros hemos sido involucrados en toda esta obra. Por lo tanto, no solamente somos testigos, también estamos involucrados. Y también tenemos que estar dispuestos a entregarle a la gente la experiencia y que realmente puedan acercarse a nosotros y que nosotros tenemos que ser un agente para compartir con los demás. No podemos ser simplemente cerrados en esto. Redimir rescate. Bueno, entiendo ese comentario, si por ahí lo puedes explicar. Entonces tenemos que estar dispuestos a compartir de la esperanza que hemos recibido, no solamente como testigos oculares secundarios, sino como que de verdad fue con nosotros. Tenemos que estar dispuestos a hablar de la esperanza que hemos recibido en el Mesías. ¿Ya? ¿De qué manera sabemos esto? Cuando recibimos el Ruach HaKodesh. Es el momento cuando nosotros entendemos todas estas cosas. Si no, santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Dice 1 Pedro 3:15. Como dice ahí, siempre debemos santificar al Mesías como Señor en nuestros corazones. Es decir, nos debemos someter ante su voluntad e imitarlo a Él. Él nos dejó la pauta de cómo debemos conducirnos. Y estar siempre prestos para presentar como defensa ante todo el que nos demande razón acerca de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, también debemos prepararnos para defender lo que hemos recibido. Y es como un testigo. Cuando un testigo ve algo y la gente no le cree, esa persona inmediatamente dice, pero ¿cómo? Si yo vi, yo sé que lo que digo es verdad. El punto es, ok, ¿cómo sé yo que lo que tú dices es verdad? Y ahí está el punto. Muchas veces los testigos que ven cosas no pueden demostrar cómo vieron o realmente si lo vieron o si su testimonio es verdadero. Por eso es que generalmente cuando alguien da testimonio son 2 o 3 que tienen que dar testimonio también de eso. Pero ¿qué es lo que nos pide el Eterno?
que nosotros usemos nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestro estudio, nuestro conocimiento, nuestra preparación, para que, sí, somos testigos, pero no seamos así, que simplemente digamos, sí, el Señor me cambió, hizo esto por mí, amén, ¿cierto? Baruch Hashem. Y ya, tenemos que demostrar de alguna manera, tenemos que buscar las herramientas, y a través, y esto, por supuesto, no es necesario buscarlo incluso afuera, solamente con la obra que el Eterno hace en nuestra vida, con los ejemplos, podemos demostrarle a la gente, si esto es la esperanza que hay en mí, ha transformado mi vida, ha cambiado mi pensamiento, yo antes hacía esto, ahora no, y muchas veces la gente es testigo de esto. O también podemos presentar una defensa en la razón y en lo que buscamos al hacerle conocer a la gente de Dios a través de las cosas creadas, o a través de las cosas que nos rodean, cómo se mueve el mundo, ¿ya? O sea, no, el apóstol Pablo, el enviado, ¿cierto?, de Mashiach, de Yeshua, nos dice que debemos prepararnos bien. Somos testigos, sí, amén, pero debemos prepararnos para poder dar ese testimonio, ¿ya? Es como, por así decir, es como cuando una persona se prepara para ser periodista, por ejemplo. Está en el lugar de los hechos. A lo mejor está ahí, mostrando las cosas. Pero esa persona tiene que ser capaz de comunicar. Y de comunicar efectivamente lo que está ocurriendo y aconteciendo. De buscar los testimonios, de buscar las cámaras, ¿cierto? El lugar, la noticia. Nosotros debemos ser algo parecido, así como un periodista, un comunicador, que sepa cómo comunicar. Y qué es lo que hay que comunicar, que es lo más importante. Bueno, resumiendo, para pasar a los nombres, ¿cierto?, de la festividad, para complementar esto. Fuimos redimidos para servir a nuestro Creador, a Hashem. La entrega de la Torá como las instrucciones justas de Dios que nos dice cómo debemos servirle, viviendo de acuerdo con sus mandamientos. Entonces la entrega de la Torá nos dice cómo debemos guardar y servirle, obedeciendo sus mandamientos. Servirlo es la razón principal por la cual nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Ya? Y obviamente ahora no le servimos por esclavitud, sino por amor, porque Él nos rescató de una manera agradecida. Estamos empoderados por la presencia permanente del Ruach con el fin de ser testigos de Yeshua. El fin del Ruach HaKodesh en nuestras vidas es para poder dar testimonio. No es simplemente para ser lleno y lleno y lleno y lleno y lleno y rebosar y rebosar y rebosar. La idea es poder ser testigos para otros también. Tenemos esta misión como una prioridad en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos que preguntarnos de qué manera podemos hacerlo en nuestra vida normal, cuando hablamos con la gente. Entonces muchas veces obrar conforme a la justicia, conforme a lo que dice la Torá de los preceptos, a la gente le llama la atención cuando uno actúa de forma correcta. Entonces tiene que haber alguna manera en que podamos llegar. Aquella persona que reconoce y honra al que es justo, bueno, tenemos que ser justos para que aquel que es justo pueda preguntarnos, ¿cómo tu justicia es tan alta? Aquella persona que es amorosa, tenemos que ser amorosos para demostrarle a él, pero ¿cómo tú puedes ser tan amoroso o tanto más? Para aquella persona que a lo mejor es misericordiosa, tenemos que ser misericordiosos y cuánto más, para mostrarle a él la misericordia de nuestro Padre. Entonces, muchas veces la gente se ve atraída por lo que ellos consideran honorable. Bueno, nosotros en todo eso tenemos que perfeccionar para poder dar testimonio. Y que ellos les llama la atención. ¿Cómo estamos en contacto con la dirección del Ruach en nuestras propias vidas? En la vida de nuestra familia, en nuestra comunidad, en la vida de oración, en el estudio de la Torá. ¿Cómo estamos en contacto? A lo mejor con cánticos, con alabanza, a lo mejor con pensamientos de bien, de paz hacia los demás. ¿Quién sabe? De todas las maneras, quizás con arte, muchas personas componen cierta música o arte, dibujan, y eso los conecta con el Eterno. Entonces tenemos que tener algún momento donde nos podamos direccionar, alinear en nuestra vida. Shavuot sigue el patrón del Yovel y por lo tanto enfatiza la eternidad, porque el Yovel tiene que ver con la remisión final, ¿ya? El Yovel tiene que ver con la venida del Mesías y la restitución de todas las cosas. Por lo tanto, Shavuot también tiene que ver con esto. Nos estamos preparando. Que hayamos recibido el Ruach HaKodesh es para prepararnos para la eternidad. Estamos viviendo nuestras vidas mirando hacia la eternidad.
Miramos lo eterno, miramos solo lo vano, lo que pasa, lo fugaz. Nos anticipamos regularmente para el regreso de Yeshua. Nos anticipamos. Estamos contando los días. O nos va a pillar la venida del Mesías. ¡Oh, llegó! O estamos contando los días. Porque Shavuot nos enseña esto, a contar los días para la venida, para cuando llegue. También debemos contar cada día, que cada día cuente, antes de la venida de nuestro Rey y de su regreso. Tenemos que anticiparnos. Aquel que se anticipa, todos los días recoge fruto, y todos los días entrega fruto, que es lo que hacemos en Shavuot, ¿cierto? Todos los días se entregaba la gavilla. Por lo tanto, cada día está dando fruto. La persona que cada día está dando fruto es porque se está preparando para la venida del Mesías, se está anticipando, y sabe que cuando llegue ese día, es mejor que el Eterno nos encuentre obrando y dando fruto, y no sea que nos pille como árbol seco, o quemado quizás ya. ¿Cómo afecta esto a nuestras prioridades, nuestras elecciones, nuestra capacidad para perseverar? Pues tenemos una cuenta importante, tenemos una fecha, una cita importante a la que llegar. Entonces, si nosotros no tenemos esto en cuenta, ¿cuál es nuestra meta? Probablemente podamos poner o sobreponer muchas cosas en nuestras vidas que no nos va a llevar a cumplir esa meta. Y el Eterno quiere que pongamos nuestros ojos. Esto lo hablamos la semana pasada. Shavuot nos habla de fijar los ojos en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Shavuot es la meta, la entrega de la Torah al Ruach HaKodesh, que nos apunta todo hacia nuestra vida o al mundo venidero. Esa es nuestra meta, llegar hasta allí. Y para eso, para llegar hasta allí, tenemos que ser buenos obreros, buenos hijos del Eterno que hagan su voluntad. Amén. Bien, vamos, no sé si hay alguien más que quiera mencionar algo al respecto de esto. Y lo siguiente va a ser que voy a comentarles un poco sobre los nombres de la fiesta. Bien, no veo alguna participación adicional, así que vamos hacia adelante. Yo le iba a proyectar una cosita. Sí, le iba a proyectar, para que ustedes pudieran ver también esto. Ariel. ¿Sí? Para complementar también que lo que te decía yo, los 120 jubileos son 6.000 años. Son los que está predestinado para que se cumpla la escritura. Sí, tenemos ahí una relación profética. Por lo menos, bueno, no estamos en el año 6000, pero sabemos que cada vez nos aproximamos, ¿cierto? Claro. Es importante también tener esta cuenta a la vista, ya que llega el día, si va a llegar el día, llega el momento, entonces nos tenemos que preparar, tenemos que estar a la expectativa, no como si fuese a llegar en un futuro muy lejano, porque aunque quedaran 1000 años más todavía, tenemos que prepararnos y anticiparnos a su venida, cada día dar fruto, cada día estar preparados en nuestras vidas, ¿ya? Se trata de una cuestión de postura, de posición, cómo nos posicionamos referente a su venida. Si su venida sea nuestra vida o no nuestra vida, bueno, el Eterno sabrá, pero por lo menos que tengamos una postura correcta, no solamente en nuestro servicio a Dios. Recordemos que nuestras relaciones con la familia son muy importantes. Cómo amamos al prójimo, cómo nos conducimos, cómo damos fruto, pero es que ese fruto lo coma el prójimo, que ese fruto lo coman los demás, que sea agradable, ¿ya? Que es el fruto que el Eterno pone en nuestros corazones, que son el amor, la bondad, la benignidad, la fe, el amor, la esperanza, etc. Bueno, aquí tenemos un documento. No vamos a hablar de nuevo de esto porque ya lo hemos visto. De hecho, lo comentamos. ¿Qué añadimos de acá? Shavuot, junto con Pesach y Sukkot, forman en conjunto las festividades que se le llama Shalosh Regalim, ¿ya? Que son las 3 fiestas de peregrinación. Regalim, viene la palabra regel, y regel significa pierna, ¿ya? O sea, los 3 de las piernas, literalmente así, 3 de piernas. Bueno, se refiere a las 3
festividades Nuestros caminantes. donde hay que caminar, pues, donde hay que Claro, marchar, claro. hay que peregrinar, ¿ya? Mueve las piernas. Tenemos que ser regalim, ¿ya? Es interesante porque la palabra regalim, por ejemplo, también se le llama a los espías. A los espías también se les llamaba regalim, los que fueron a la tierra. Hoy día también puede haber una asociación de esta palabra con la palabra turista, aunque fueran a turistear. Pero, ¿qué es lo que importa de esto? Es entrar a la tierra es hacer una peregrinación. Subir a Jerusalén es peregrinar, ¿ya? Y junto con Pesaj y Sukkot era una de las fiestas de peregrinación. Entonces ahí igual entendemos por qué Yeshua les dijo que esperaran en la ciudad. Porque alguno podría haberse tentado haber ido a Jerusalén a Pesaj y haberse ido para la casa. Porque tiene que esperar 50 días o 49 días para el Sukkot, donde también había que estar allí. ¿Qué les dijo él? No se devuelvan. Esperen, esperen, esperen Ahora, ahí. Bueno, esto lo hablamos. Bueno, obviamente lo que hablamos de Ruach HaKodesh se complementa con este verso que dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu, mi Ruach, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Ya? Esa fue la promesa del Eterno. Bien, veamos un poquito los nombres de esta fiesta. ¿Ya? Tenemos acá entonces algunos de los nombres de las festividades. Yo voy a mencionarlas ahora, grandes rasgos, y vamos a explicar un poquito de algunas, ¿ya? Entonces, el primer nombre de la festividad de Shavuot, ¿ya? Que es conocida por varios nombres, de hecho. Shavuot no es el único nombre de esta festividad. Y tiene varios nombres. Ahora, ¿por qué tiene varios nombres? No es porque le inventaron nombres. La verdad es que la misma Torah nos indica todos estos nombres. Se le suele llamar Zman Matan Toratenu, la época de la entrega de nuestra Torah. Zman, tiempo, Matan, de la entrega Toratenu, de nuestra Torah. En el sexto día del mes de Sivan, del año 2448, según el Seder Olam, ya el calendario judío, antes del Mesías, 1312 años antes del Mesías, Dios dio la Torá en el monte Sinai. La fiesta de la semana, Shavuot, que es el 6 y 7 de Sivan, conmemora este gran evento. Obviamente se llama Zman Matan Toratenu. ¿Por qué? Porque es la época donde se entregó nuestra Torá. Y esto se celebra el 7 de Sivan. ¿Ya? Y como dice ahí, era un día de Shabbat, dicen los rabinos, inclusive. Ya fue 1312 años antes de nuestro Mashiach, o por lo menos de la era común. También se le suele llamar a esta festividad Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, el descenso del Espíritu Santo, o también Pentecostés, del griego. Durante la primera celebración de Shavuot, después de la ascensión de Yeshua a Mashiach, los discípulos y cientos del pueblo judío de todo el mundo se encontraban reunidos todos juntos, en un mismo lugar, y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Así que también se le suele llamar a esta festividad el Pentecostés, o el tiempo, ¿cierto?, del descenso del Ruach HaKodesh, o la fiesta del Ruach HaKodesh, simplemente. ¿Ya? La fiesta del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque en esta fiesta se recibió, ¿cierto?, para todos aquellos que estaban reunidos, y de ahí en adelante, que serían testigos. También se le suele llamar Hag HaShavuot, el nombre que ya conocemos. Recibe ese nombre ya que se realiza al finalizar la cuenta del Omer, ya que ya lo hemos mencionado. Esta cuenta fue realizada por Yeshua y sus discípulos, obviamente. También se le suele llamar a esta festividad Hag HaKatzir. Hag HaKatzir. Katzir significa cosecha. Es la fiesta de la cosecha. Porque la tierra de Israel, esta era una época de cosecha, especialmente del trigo. Las primeras ofrendas de la nueva cosecha se hacían bajo la forma de 2 panes de trigo, ¿ya? Así que la primera ofrenda que sería del trigo, de lo que se cosechara en esa época, se llevaba, ¿cierto?, como los Shtei Alejem, los 2 panes que se comían en la festividad de Shavuot, ¿ya? Que son en el fondo la nueva cosecha
de trigo. También se le suele llamar Yom Avikurim, Yom Avikurim, que es el día de las primicias, o los primeros frutos. Porque también marcaba el principio de la época de la ofrenda de los primeros frutos, llamados Bikurim, cuando el templo existía en Jerusalén. O sea, los primeros frutos, ¿por qué? Porque recordemos que Pesaj era el inicio del calendario. Por lo tanto, los primeros frutos que venían después de Pesaj, que eran al principio del año, eran estos, los de Shavuot. Por lo tanto, se les llaman los primeros frutos, ya después de Pesaj. Y tiene que ver también, y está ligado con la entrada a la tierra de Israel. ¿Ya? Y los frutos de la tierra. Vamos a explayarnos un poco sobre esto, sobre lo que nos enseñan nuestros sabios al respecto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Un momento. Bien. Entonces, como decíamos, se le llama la fiesta de las cosechas, o Hagakatzir, la fiesta de la cosecha, como dice en el verso de Devarim 23:16, perdón, el libro de Shemot 23:16, dice, Éxodo 23:16, la fiesta de la cosecha de tus primeros frutos que siembres en el campo. ¿Ya? Voy a leer un poco el contexto de este pasaje, ¿ya? Porque nos está hablando de la fiesta 23:16. Entonces, nos está hablando primeramente de la fiesta de los panes sin levadura, de Pesaj. Dice, 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Observarán la fiesta de los ácimos. 7 días comerán panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y no os presentaréis ante mí vacíos. Y también observarán la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores. Ya la siega o la cosecha de aquello que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. Bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con la primera cosecha o de las primicias que se llevaba después de Pesaj, que era el inicio del siglo. Así que se recolectaba el trigo de los campos, que como dijimos, eran llevados a Shavuot como estos 2 panes, Shtei Alejem, que se les llama, que nosotros también los llevamos representativamente, ¿cierto? Y comemos estos 2 panes ricos, ¿cierto?, en Shavuot. También se le llama Haga Shavuot, por lo que está dicho, contaréis 7 semanas, entonces celebraréis la fiesta de Shavuot delante de Hashem. Ya, esto ya lo vimos. Ahora, se le llama Hag Abikurim, porque dice, Números 28:16. Dice 28:26. Dice, en el día de las primicias, Bikurim, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva ante Hashem, en vuestra fiesta solemne de las semanas, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Es decir, en el día de las primicias, ¿cuándo? El día de las semanas, el día de la fiesta de las semanas. Entonces también se le llama Hag Bikurim, la fiesta de las primicias, ya que se llevaban estos 2 panes, ¿ya? Y esta fiesta de Shavuot comenzaba la época de los Bikurim, que era donde cada uno tomaba los primeros frutos del campo, de las 7 especies que se dan en la tierra de Israel. Estas 7 especies eran el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, la aceituna y el dátil. Entonces se tomaban los primeros frutos que se podían cosechar en esa época, que en este caso tenía que ver con el trigo. Entonces, desde el trigo al resto de los otros frutos que se dan en la tierra de Israel se empezaban a llevar. En este caso, especialmente los de trigo. ¿Cómo se separaban los bikurim? Veamos entonces un poco el procedimiento. Cuando la persona veía que en su campo había un primer fruto que había crecido ya en el árbol, le ataba un hilo rojo, ¿ya?
le ataba un hilo rojo y declaraba, esta es Bikurim. Eso es lo que nos relata el Talmud. Entonces, ¿de qué manera se hacía? Ellos veían en su campo, empezaban a ver cuáles eran, si habían brotado, ¿cierto?, nuevos frutos, y veían cuáles eran los nuevos que estaban saliendo de la época. Entonces, los primeros que se observaban, se les ponía una cinta roja para marcarlos, y de marcar que esos eran Bikurim. Ya se apartaban inmediatamente con este hilo. Luego, como también nos dicen, los que tenían más dinero, los más acaudalados, ellos llevaban canastas de oro, de plata, llevaban sus canastas bien bonitas, bien adornadas, ¿ya? Pero los que tenían menos también llevaban canastas, porque también tenían que llevar, y las llevaban en juncos, las llevaban al Beit HaMikdash, al Sagrado Templo, y allí las entregaban al Cohen, y él las ubicaba delante del altar, del Mizbeach, donde se haría, ¿cierto?, la ofrenda vegetal, en este caso, ¿ya? Que se quemarían. Así que el primer fruto se apartaba, apenas se veía, se marcaba. Ya no es que tengo que esperar, no. La idea es, vi primer fruto, lo marco. Esto es separado, y eso se llevaba al templo. Hay 3 motivos de por qué nosotros celebramos esta mitzvah. ¿Ya? Por lo menos hay 3 que se recopilan en este libro. Dice, el primero, Rambam, Maimónides, comenta lo siguiente. Al dedicar estos primeros frutos, o las primicias para Hashem, demuestra que no es desagradecido y orgulloso olvidándose de los favores que Hashem hace con él. De lo contrario, le agradece por todo el alimento que le suministra. O sea, el primer motivo de por qué llevamos los bikurim, y llevábamos los bikurim, o al pueblo de Israel llevaba, delante del Eterno, es porque teníamos que mostrar que no somos desagradecidos y que no nos hemos olvidado de todos los favores de Hashem. Recordemos que la Torá dice, el Eterno dice, cuídate, no vaya a ser que cuando entres en ciudades que no construiste, comas de lugares que no plantaste, ni árboles que tú plantaste, realmente vaya a ser que comas, engordes y te olvides del Señor tu Dios. Cuídate de eso. Por eso el Eterno nos dijo, bendigan después de comer, cada momento recuerden los favores que Él nos dio. Entonces, una manera de recordar todos estos favores, justamente llevando la primicia. ¿Por qué la primicia? Porque es lo más importante. Es lo que más nos importa. Es como lo más tierno, lo que más uno se cuida, ¿no? Es como de repente uno ve las personas que tienen su pequeño jardincito, a lo mejor en la casa o en un lugar pequeñito, y salen sus primeros brotes. Y la gente se emociona porque es bonito. Salen sus primeros brotes, bonitos, el color. Bueno, mi mamá dice que se tienta ahí, se los va a comer. Claro, pues lo más preciado. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Darle lo más preciado. No porque Él quiera lo más preciado de por sí, sino que para nosotros significa mucho. Y que le demos algo que significa mucho, también significa mucho para Él. Esa es la idea. Así que tenemos que mostrar el agradecimiento y también de que estamos contentos de todos los favores que Él nos ha hecho. O sea, esto creció y yo, a lo mejor, yo no regué mucho, a lo mejor yo cuidé esto, pero yo no fabriqué la semilla. ¿Y quién inventó una semilla? El Eterno creó las cosas. El Eterno creó la tierra, creó el agua. Por más que yo suministre el agua, yo no la hice. Por lo tanto, tenemos que agradecer. Y el Bikurim nos mostraba esta posición. Ariel. ¿Sí? También lo importante es que el hombre siembra, pero el que da crecimiento es el Eterno. Claro, también, justamente. Justamente. Un momento, por favor. Ya, volvimos. Perdón, es que alguien estaba aquí tocando la puerta misteriosamente. Nos trajo mascarillas. Ah, mira, nos regalaron unas mascarillas. Bueno, gracias al Eterno y a la vecina. Era vecina, ¿no? No, desde el comité. Ah, del comité, bueno, eran del edificio. Bueno. En fin, entonces el agradecimiento, ¿ya? Gracias al Eterno.
porque Él nos provee el alimento. Amén. Segundo motivo para agradecer, que lo que nos dice el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, dice, esta mitzvah tiene el objetivo de anteponer a Hashem a nuestras alegrías, recordando que todas las brajot provienen de Él. Por eso se nos ordena ofrendar los primeros frutos de su cosecha, que son muy preciados para la persona, por ver el resultado de nuestro esfuerzo, lo que mencionaba. Y por intermedio de este recuerdo y reconocimiento a Hashem, seremos merecedores de todas sus bondades. ¿Ya? Entonces, en el fondo es para anteponer cualquier motivo de alegría, o cualquier cosa que sea nuestro principal motivo de alegría en su minuto, la idea es que lo pongamos delante del Eterno. Ese es el principio. Como también decía David, que mi lengua se pega a mi paladar, si yo no pongo, ¿cierto? Por causa de mi mayor alegría es Jerusalén. Tiene que ver con eso, con anteponernos nuestras mayores alegrías, nuestros mayores frutos, nuestros mayores frutos de nuestro esfuerzo, anteponerlo ante Él y ponerlo delante de Él. Perdón, no anteponerlo ante el Eterno, sino ponerlo ante el Eterno. ¿Ya? Anteponerlo ante quizás nuestra sensación de bienestar o de alegría. La idea es que si hay una gran alegría, primero lo dispongamos delante de Él. ¿Para qué? Como dice, para que realmente seamos merecedores de todas sus bondades. Porque qué padre del cual su hijo, cuando le regala algo a su hijo y su hijo lo recibe bien, se muestra agradecido, contento, usa lo que los padres le regalan y le da las gracias siempre. El padre se siente orgulloso y va a querer regalarle más cosas. Pero si un padre le da algo a un hijo y tal vez ese hijo no lo quiere, lo deja botado, lo tiene ahí, no le vuelva a regalar lo mismo. Entonces, una manera de que el Eterno nos llene de bendiciones, o hacernos merecedores de sus bendiciones, es que nos mostremos alegres y contentos de lo que Él nos da. De tal manera que Él se alegre y le dé gusto bendecirnos, porque a Él le da gusto. Pero cuando nosotros no utilizamos lo que Él nos da, o todos los frutos, o todo lo bueno que Él nos da, lo desechamos, lo dejamos en otro lugar, no se siente, por así decir, no se siente bien. Aún así Él es bondadoso y Él es amoroso. Pero ¿cuánto más nos daría o nos sigue dando cuando somos agradecidos? E incluso cuando en lo poco somos agradecidos. A veces no tenemos ni que recibir. Basta con mirar alrededor y decir, bueno, estoy vivo, respiro, puedo comer, puedo hablar. Hay motivos siempre para agradecer. Otro motivo, el Rambam, Moshe Ben Maimón dice en el libro Moreh Nevuchim, ya dice, opina, esta mitzvah se nos dio para reforzarnos la cualidad del Gesed, el favor o la bondad, para enseñarnos a ser generosos. También la lectura de la Parashat Bikurim contiene la cualidad de la humildad al cargar sobre nuestros hombros la canasta de las primicias y declarar que todo proviene del favor de Hashem. ¿Ya? Entonces Rambam nos dice que nosotros debemos, o por qué se nos pidió hacer esto, para que podamos aprender el Gesed, que es la bondad ligada con la generosidad. Algunos traducen esta palabra como misericordia. A mí me gusta la definición de bondad o benignidad. Es hacer lo bueno, buscar el bien y ser generoso, ¿ya? El que es Gesed o el Hasid es piadoso. El piadoso es el que se apiada a los demás y suple una necesidad, ¿ya? Ayuda al resto, el piadoso. Entonces, es ser piadosos. ¿Y cómo somos piadosos? Si de lo que tenemos no queremos ni siquiera entregar la más mínima parte. Entonces el Eterno nos dice, no, despréndete de esto. Despréndete de esto. De tal manera que en el fondo uno pueda subyugar ese deseo de no querer dar, de no querer ser generoso y de no dar lo mejor. Por ejemplo, en la sedaká a veces pasa que la gente, te doy una limosna y ya, y de mala gana. Esa persona no es generosa. Esa persona da por cumplir. Pero una persona generosa es una persona que da y le duele dar. Y sabe que lo que está dando a lo mejor no le sobra todo. A lo mejor igual le serviría para algo más. Pero aún así esa persona es bondadosa y lo da. Esa persona es generosa y es piadosa y obra el Gesed.
Y para poder llegar a ese nivel, pues tenemos que desprendernos de las cosas que a veces son importantes. Y el bicurín para un agricultor es importante, muy importante. Por lo tanto, el Eterno nos pidió, despréndanse de eso, de esa primicia, de esos primeros frutos, para que quiten, en el fondo, esa vanidad de sus corazones, ese egoísmo, y para que después estén libres para dar. Porque aquella persona que ya se desprendió del bicurín o de las primicias, no le va a importar si alguien le pide algo, le va a dar el resto, ¿cierto? Por ejemplo, en la época de Yeshua veíamos casos así. ¿Qué les dice Yeshua a algunos fariseos? Le dice, ustedes apartan algo para el Eterno y le llaman corbán. Corbán es apartar algo para sacrificio, para ponerlo delante del Eterno. Ustedes apartan corbán, pero cuando sus padres tienen necesidad no son capaces de darle nada. No, es que esto es corbán. Entonces, esa gente no es capaz de desprenderse de una manera generosa. No busca el bien. Y en realidad se permite que la persona, o se puedan sacar incluso de los diezmos para ayudar a los padres. En el judaísmo eso se permite. Ya después, ¿cierto? Obviamente, entre tanta discusión ahí en el Talmud, esta posición de Yeshua se manifestó en el judaísmo. Ya es una postura. Uno no puede decir, yo aparto esto para el Eterno, solo para el Eterno. Porque el objetivo que también tiene esto es que seamos bondadosos y demos. Yeshua los acusó a muchos de esto mismo. Ustedes dan delante del Eterno y diezman esto, otro, esta semilla, incluso lo que ni siquiera está pedido en la Torah lo diezman. Pero sus padres les piden y no son capaces de dar. O sea, no tienen bondad, no han aprendido por qué está dicho este principio, este mandamiento. Y todos los macerot, todos los diezmos, estaban dados para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al coanim, y a todos los que no tenían, ¿cierto?, para sustentarse. Así que Rambam nos dice que esto se debe al Gesed, para aprender Gesed en nuestra vida. Y el último nombre de la festividad. Bueno, saludos Sandro. Saludos Sandro. Shavua Top. Juan Carlos dice, se da como consejo, creo que en proverbio, asegurar la casa y después dar. Claro, uno no puede dar todo y quedar en la calle. Obviamente uno tiene que velar por lo suyo porque la primera responsabilidad de una persona es su familia, los que lo rodean. En el caso de un hijo, si no tiene pareja, sus padres. ¿Ya? Y así, pues ahí la Torah nos va dando las prioridades. Entonces, primero uno tiene que garantizar, obviamente, la estabilidad del hogar. O sea, no puedo darle a 1000 personas y en la casa no tener nada. Obviamente no tiene sentido. Ya, obviamente uno tiene que guardar. Porque primeramente el amor a los cercanos. Ahora, si están de acuerdo y todos son muy generosos, Ariel, comentario, ¿sí? sí, porque así decía el apóstol Pablo, según como haya prosperado. No era una cantidad exacta, si le iba bien, daba bien, si le iba más o menos, daba un resto menos. ¿Sí? Claro. Así lo ordenó Pablo. Las ofrendas que llevaba de acuerdo a cómo haya sido prosperado. Ni siquiera habla más fuerte para que igual todos te escuchen. Pues ya dije. No sé si escucharon ahí. Es lo mismo que dije yo. Sí. Es la confirmación ahí, un testigo. Sí. Bien, me parece bien. Obviamente uno da de lo que tiene, pero de lo que no tiene, Pedro también decía, lo que no tengo te lo doy. Y oraba por eso. La viuda lo vio todo. Exacto. ¿Ya? Hay cosas que a lo mejor no se compran ni con dinero ni con posesiones, se dan de otras maneras. Hay muchas formas de dar. El punto es sacar esa primicia de los corazones, dársela al Eterno, ponerla delante de Él, para que seamos prosperados y para que sea nuestro corazón bondadoso. Ahí Alejandra coloca Shalom amados, Shavuot, que tengamos una semana llena de armonía y unidad con el Abba Celestial. Igualmente para ti, Alejandra. Aquí es que me acordé de otra cosa. ¿Sí? Que hay que sembrar para cosechar. También es algo. ¿Qué dice? Hay que sembrar para cosechar. Claro. Justamente. El que siembra escasamente cosechar. Que no sembró, que no espere cosechar. Claro.
que dice Pablo, el que no trabaja tampoco coma. Sí. Entonces, claro, obviamente uno tiene que trabajar, ganar un favor, y obviamente el crecimiento lo da el Eterno. Uno Sí, depende, de hecho, el tema de las cosechas es así, que la persona puede haber sembrado todos sus campos, pero si no cae lluvia, no pasa nada. no crece. Israel dependía de las lluvias, dependía del Eterno, en otras palabras. Así que el Eterno es el que dará o no ese crecimiento, pero uno igual tiene que trabajar y esforzarse. Veamos el último nombre. Se le llama Hag Atzeret, la fiesta de la culminación, Atzeret. Ya es como la festividad de Shmini Atzeret, el octavo día de Sukkot. También se le llama esta festividad Hag Atzeret. Y así como lo encontramos en la fiesta de Sukkot, que es la finalización, ¿cierto? El Shemini Atzeret. Asimismo, Shavuot es la culminación de lo que comenzó en Pesaj. Ya que los 49 días entre Pesaj y Shavuot fueron como una preparación para la entrega de la Torá, para recibir la Torá, y porque esa fue la finalidad al salir de Egipto, entregar la Torá en el monte Sinaí para poder servirle al Eterno y saber cómo hacerlo. Así que, ¿por qué fue escogido primeramente? ¿O por qué la Torá, el nombre más importante es Hag HaShavuot, si tiene diversos nombres? Uno podría decir, ¿por qué no se llamó la fiesta de la entrega de la Torá? ¿O por qué no se llamó de otra manera? ¿O la fiesta de las primicias? Bueno, de acuerdo a lo que enseña el Midrash, dice, el Midrash Rabbah dice, ¿por qué Hag HaShavuot depende de la cuenta del Omer? Cosa que no encontramos del resto de las fiestas, Hagim. ¿Ya? O sea, ¿por qué una fiesta depende de un conteo? Porque ninguna otra fiesta depende de un conteo. Puesto que al salir de Mitzrayim, dice el Midrash, Hashem anunció a los hijos de Israel que recibirían la Torá después de 50 días, y de tanto amor que sentía a Israel por recibir la Torá, contaban cada día que pasaba, como alguien que anhela llegar a una determinada fecha. De la misma manera, el nombre Shavuot nos viene a enseñar que debemos contar con ansiedad los días y semanas que aún faltan para recibir la Torá, demostrando así nuestro deseo para que llegue ese día tan anhelado, que Hashem nos entregará nuevamente la sagrada Torá. Y es una mitzvah. Bueno, aquí se va a otro punto, hacer tevilá antes de la festividad. Cuando se hacía los tiempos de Jerusalén y debían ascender. La gente también hacía tevilá, muy similar a lo que hizo el pueblo a los pies del monte Sinai, donde también fueron purificados. Ariel, ¿Sí? también la fiesta de la primicia va ligada con, el, con que Yeshua resucitó, pues. Fue primicia de los que han de resucitar. Está todo ligado ahí. Sí. Bueno, ahí, a ver, algunos por ahí confunden que él también cumplió la fiesta de las primicias. Pero ojo, la fiesta de las primicias es Shavuot, ¿ya? La fiesta de las primicias, Bikurim, es Shavuot, no es al segundo o al tercer día de Pesaj, después, no es esa la fiesta de Bikurim. Pero Era sí, el octavo día. ¿ah? Era el octavo día. Después de Pesaj comienza esta cuenta, Claro. la cuenta del hombre. A lo que yo voy es que algunos confunden la fiesta de los Bikurim con el cumplimiento, que yo cumplí la fiesta de Bikurim, pero eso, Bikurim es Shavuot, ¿ya? Se cumplió Bikurim en cuanto al escenario, ¿cierto?, de la venida del Mesías con el recibimiento del Ruach HaKodesh. En el fondo el Bikurim fueron, fueron todos los discípulos. A ver, véanlo de esta manera. Yeshua dejó sus talmidim, y cada talmid permaneció allí. En el fondo, los talmidim o sus Sí, discípulos que permanecieron allí fueron como la ofrenda que Yeshua dejó, ¿cierto? Y ellos fueron recogidos en el fondo por el Eterno para ser como pueblo santificado, apartado. Entonces ellos fueron puestos, por así decir, en el fuego, en el altar, y fueron llenados del Ruach HaKodesh. Todos nosotros somos también un símbolo de esos Bikurim. Pero ¿quién fue el primero de todos? El Mashiach. eso Porque él decía fue el yo. primero que recibió, que ascendió. El primero, ¿cierto?, que recibió de la resurrección, que fue transformado. O sea, antes de que llegara ese proceso, él fue el primero que ya había sido levantado y confirmado como un Fue la testigo. primicia.
¿ya? Entonces, él es la primicia de la resurrección, de los que se Eso. levantarán, y también de los que también estuvieron allí presentes. Obviamente, es como somos como una ofrenda también de nuestro Mesías, Exacto, claro. un legado de él, ¿ya? Que Un fuimos ejemplo de lo llevados, que ha de acontecer. y así como el trigo sacado, ¿cierto? Es puesto en un manojo, es presentado, y luego, ¿cierto? Servirá todo eso para que todo Israel pueda venir a comer los frutos. Por eso era importante que un grupo estuviera allí, porque luego de la presentación de los Bikurim se puede en el fondo disfrutar de toda la cosecha, ¿ya? Y para que todo Israel pudiese comer los frutos. Así que esos pocos hayan estado allí es para que todo Israel luego pudiese comer esos frutos. Es un principio de primicia, ¿ya? Y se cumplió en esa época. Y Yeshua, en otro contexto, es también la primicia de la resurrección de los que se levantan, ¿ya? Y de los que salen de la tierra, ¿cómo? Como así también el trigo que sale, ¿cierto? De la tierra, Claro. es levantado. En ese contexto, él es una primicia de la ofrenda, ¿ya? Trae mucho. Pero como primicias como tal, la fiesta es en Shavuot, ¿ya? Muchas gracias ahí por el aporte. Hay un comentario que dice, una de las cosas que son gratis y fácil de dar son las bendiciones. Claro, ¿está obligada la persona a bendecir por la desgracia como bendice por la alegría? Sí, de hecho, uno debe bendecir al Eterno por lo bueno, por la desgracia, o por a lo mejor la fortuna. Por O en todas las, todo tiempo, como se dice. en todo tiempo. Venga lo bueno, venga lo malo, tenemos que bendecir. Porque el Eterno nos bendice. Hasta que se nos acabe el aliento de vida, tenemos motivos para bendecir y agradecer. Aunque venga lo malo, lo difícil, ¿ya? Obviamente el Eterno sabe que a veces es difícil muchas situaciones. Por eso Él nos envió el Consolador, para que estemos tranquilos, para que igual tengamos reposo y consuelo en nuestros corazones. Estoy mirando ahora la hora y ya van a ser las 9. Vamos a terminar hasta acá este estudio.